¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bienvenidos. Como todos los miércoles estamos con ustedes. Rafael García Villegas, sí. Y Huemansi Rodríguez. Amigo, ¿Cómo estás? muy contento de saludarte y con mucha información. Entre otras cosas, vamos a platicar cómo está cada vez más cerca México de Marte. Así es, esto lo tendremos aquí en el estudio, como también en el estudio estará el autor de este libro, Mauricio Molina, un antiguo colaborador de Canal 22 que vuelve en esta ocasión para hablarnos de su más reciente libro. Un asesino serial, una propuesta bastante atractiva, y además estaremos estrenando en el mes patrio una sección que nos lleva a reencontrarnos con el arte mexicano. Así es, vamos a echar una mirada a algunos cuadros del arte mexicano. Hoy comenzamos. Esto y más aquí en Noticias 22. Quédense con nosotros. Comenzamos con esta información. La actriz Julieta Egurrola ha recibido la medalla Cátedra Ingmar Bergman, Con la cual la UNAM reconoce su trayectoria de 4 décadas en los ámbitos de la escena teatral, el cine y la televisión. La galardonada ha expresado que regresar al universo de Bergman es volver a mirar de cerca los grandes engranajes que le dan vida al teatro. Por 40 años como actriz, pero sobre todo por darle vida a cientos de personajes en el teatro y cine, es que se le entregó a Julieta Egurrola la medalla Ingmar Bergman que otorga la UNAM. Un gran actor siempre nos permite conocernos mejor a nosotros mismos y conocer mejor a los demás. Pocas actrices como Julieta Egurrola en cada función y en cada papel llevan a cabo esta labor que para nosotros, los espectadores, es de conocimiento y autoconocimiento. Para la Universidad Nacional es realmente un honor y un placer reconocer la trayectoria de Julieta Egurrola y en este sentido darle la medalla Bergman. Cuando Julieta se presenta sobre el escenario, el tiempo parece detenerse, el espacio se altera y los espectadores nos abrimos a un universo en el que, en palabras de August Strindberg, todo puede suceder, todo es posible y verosímil. Julieta Egurrola se declaró discípula de Héctor Mendoza, Julio Castillo, Luis de Tavira y Ludwig Margules. Afortunadamente, de las 50 y tantas obras en las que he actuado, en la mayoría he trabajado con directores que me han dejado poner en juego mi propia creatividad. Encarnar uno de los personajes de Bergman hoy me confirma cada noche que, como aprendí de mi maestro Héctor Mendoza, actuar no es fingir, no es aparentar, no es mentir. Lo dijo muchas veces, actuar es estar en el escenario y mucho. A mis 64 años, recibir un reconocimiento en honor de Ingmar Bergman es un gran regalo. Actuar, ser actriz, es mi vida. La actuación y el teatro me han dado el privilegio de poder expresarme sobre un escenario. He recibido mucho de esta profesión, gracias a la que tengo un lugar en el mundo, y eso me da seguridad, me hace sentir útil y viva. En esta ceremonia además estuvieron presentes Dolores Heredia, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Enrique Singer, director de la Compañía Nacional de Teatro, y Jorge Sánchez, director general de IMCINE, así como Luis de Tavira. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, vamos a otra información. Más de 2,000 líderes y educadores de todo el continente se han reunido para discutir algo que es más que urgente, Rafael. No solamente en México, en diversas partes, muchas en estos países que llamamos del primer mundo, se habla sobre la calidad de la educación que se imparte en la actualidad. ¿Y qué está pasando con los países emergentes, que la mayoría están inscritos en esta región del planeta? El futuro de la educación, ¿hacia dónde va? As BET, we engage with in excess of 50,000 people around the world across some 122 countries. And we fundamentally believe, it is our philosophy, that we can create a better future by transforming education. Con miras a la quinta edición de BET Latin America 2017, que se llevará a cabo el 18 y 19 de octubre de este año,
con más de 2.000 líderes en temas de educación de 40 países, hoy se realizó la jornada de apertura y presentación de esta iniciativa en la Embajada de Gran Bretaña en la Ciudad de México. Latin America is just one of 5 senior events that we run each year, and I'm delighted that we are back here again in Mexico this year. You can also find us, however, in the Middle East, in Abu Dhabi, in Brazil, Sao Paulo, in Malaysia, Kuala Lumpur, and of course in London for our event in January. Es un reto que tenemos todos, pero es cómo adaptar la tecnología, la innovación, la creatividad, cómo adaptar todo para que los maestros sepan cómo utilizarlo en una escuela. En esta jornada introductoria en la Ciudad de México, distintos profesionales de la educación expusieron sus experiencias con el uso de la tecnología, precedidos por Olivier Evans de la Embajada de Gran Bretaña en México. ¿Y a qué le apostamos? Justamente al desarrollo profesional a partir del uso de estas soluciones educativas y de innovaciones tecnológicas. Las que hemos visto, pero las que hemos sido también capaces de generar. Nuestra plataforma es hecha por maestros, para maestros. El tema de repartir dispositivos no es suficiente, tenemos que enfocarnos en la formación de maestros y por eso es que a partir de este nuevo ciclo escolar nosotros hemos dado un vuelco al programa y hemos hecho una estrategia que contempla varios componentes para poder llegar al objetivo de desarrollo de habilidades digitales entendidas como colaboración, comunicación, desarrollo de pensamiento crítico, autorregulación, ciudadanía digital, etc. El docente se está convirtiendo en un curador de información. Si vemos la forma en la que se está impartiendo, antes impartía el grupo, ¿no? Al final del día era one size fits all, a todos igual, pero ahora entendemos que las personas aprenden de manera individual. Y entonces se está personalizando el aprendizaje. Noticias 22, Irma Gallo. Importante, es un tema con el que se tiene que reflexionar constantemente, Rafael. No es solamente en América en donde se ha hablado de la calidad de la educación, también en diferentes partes del mundo hay un serio cuestionamiento. ¿Qué tanto la productividad, esta idea de eficientar los sistemas de producción, también han impactado a las universidades en el planeta, ¿no? Y ante la cuarta revolución tecnológica y ante todos estos dispositivos que de alguna manera facilitan o hacen que se debilite la capacidad o las ganas de aprender. Y bueno, basta ver lo que está pasando en Estados Unidos con esta iniciativa que acaba de echar para atrás Donald Trump, la ley DACA. Bueno, vamos ahora con otra información a propósito de cine. La 8ª edición del Oaxaca Film Fest será una fiesta de 8 días. Donde se va a rendir un homenaje a Mario Moreno Cantinflas. El Oaxaca Film Fest se ha consolidado como un encuentro cinematográfico único, no solo por su programación y estructura, también por la oferta que ofrece al público y a los profesionales de la industria. Este 2017 celebra su 8ª edición del 6 al 13 de octubre. Ha crecido mucho, tenemos más películas, tenemos más guiones en competencia y sobre todo el área de formación que siempre tenemos. Tenemos más actividades para estudiantes de cine que vienen de todo el país, Young Industry. Ampliamos nuestro programa de Nueva Industria, que es de formación para profesionales. Este año ya nos decidimos y sacamos una patita y hicimos un Pitch Fest, que hace un par de años que lo veníamos como pensando, pero como es un proyecto bastante grande, nos tomamos nuestro tiempo. Y este año ya van a estar 200 proyectos siendo ahora sí pitchados en Oaxaca en frente de compañías muy importantes mexicanas y del extranjero. Con una exposición fotográfica y una retrospectiva, el festival rinde homenaje a Mario Moreno Cantinflas a 100 años de su natalicio. Además, recibirá al director, productor y guionista Max Borenstein. Max Borenstein ha escrito King Kong, La Isla Calavera, ha escrito Godzilla, está escribiendo el spin-off de Game of Thrones, por ejemplo. Es un escritor que en este momento está muy como en el candelero de produciendo las cosas nuevas y que la gente está esperando.
Los más de 400 trabajos que este año forman parte de la competencia fueron elegidos luego de un minucioso proceso. En total se recibieron 7,000 proyectos provenientes de 118 países. El documental mexicano sobresale este año. Tenemos la película sobre el pintor japonés oaxaqueño Takeda, o también temas que tratan del cambio climático, como Nahui Jolín, que es de un conjunto de directores mexicanos, que es muy interesante. El Oaxaca Film Fest no solo ofrece la oportunidad de ver películas internacionales que no han sido estrenadas en el país, sino que también se convierte en el pretexto ideal para conocer y disfrutar de un estado rico en cultura y gastronomía. Noticias 22, Julio López. Bueno, Oaxaca siempre ofrece alguna oportunidad para visitarla y disfrutar tanto de la ciudad, del estado, como de la cultura. Y ahora un punto extra con este Festival de Cine. Una pausa y más aquí en Noticias 22. Bueno, continuamos aquí en Noticias 22 y ahora vamos a comentarles algo. Se dio a conocer el programa de actividades de En Tijuanarte. Ya fuimos al sur, ahora vamos al norte de la República para ver qué sucede en materia de cultura. Hace 13 años surgió el Festival Cultural En Tijuanarte, un proyecto multidisciplinario que desde su origen busca reconstruir el tejido social a través del arte. Uno de los propósitos más importantes que tiene Fundación En Tijuanarte es la creación de los nuevos públicos para la cultura. Por lo tanto, es la suma de una muy buena oferta cultural y la gratuidad. Eso nos asegura a nosotros tener un público cautivo de no menos de 80,500 personas que seguramente van a visitar el festival como cada año lo hacen. Como es costumbre, prácticamente todo el festival se realiza dentro y fuera del Centro Cultural Tijuana, donde confluyen todo tipo de propuestas, desde obras de teatro y proyección de películas hasta performance y danza. Este año reciben como estado invitado a Sinaloa. El domingo tenemos a la Orquesta Sinfónica del Estado de Sinaloa, la OSLA, que va a interpretar un programa bellísimo, un programa que se llama Cartas a Pedro, y que lo hacen en celebración y conmemoración de los 100 años del natalicio de Pedro Infante. Entonces vamos a tener unas pantallas de buen tamaño en el escenario principal donde Pedro Infante va a interpretar su música y la Orquesta Sinfónica le va a acompañar. También hay cabida para propuestas más comerciales y populares. La parte musical correrá a cargo de la cantante Carla Morrison y la banda sinaloense Santa Rosa. Tijuana tiene 1,000,000 caras. Por lo tanto, sí se vuelve una experiencia que vayas a Tijuana a vivir su entorno y a vivir el festival. Noticias 22, Julio López. Y tenemos el gusto de recibir aquí en el estudio a Mauricio Molina, quien nos va a hablar a propósito de este libro editado por Almadía, que bueno, ya nos comentaba ahorita entre la nota que vendría a ser como un complemento de aquello que ya publicó hace algunos años, que se llama Telaraña, editado por la UNAM. Bienvenido, Mauricio. ¿Qué tal, Güemancín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafael? Bien, bien, muy contento de saludarte, de darte la bienvenida. Y ahora sí le volviste complicada la vida a este asesino serial, sí, porque va en busca de víctimas a lo largo y ancho del mundo. Platícanos, por supuesto, sin spoiler, la historia que es fascinante y te atrapa desde las primeras páginas de este personaje. ¿Y por qué un asesino, Mauricio? Bueno, ¿por qué un asesino? Bueno, a mí siempre me interesaron las historias negras, la novela negra, la novela, digamos, que explora el mal, ¿no? Lo que Georges Bataille llamaba la literatura y el mal, ¿no? Entonces me interesaba encontrar un personaje que fuera recorriendo a lo largo de 9 planetas, de los 9 planetas, que ya son 8 porque ya quitaron a Plutón, pero necesitaba a Plutón por todo el organismo simbólico que le estaba dando. Entonces quería meterlo en un viaje iniciático, esotérico, jugando un poco con la astrología, los símbolos, el cuerpo hermético, etcétera.
y los significados de los distintos planetas y digamos, a través de su viaje por este sistema solar imaginario, por el personaje, va encontrándose a distintas mujeres, que unas van muriendo, otras las mata, etcétera, ¿no? Entonces es entre asesino serial y no, porque es más que nada, todo ocurre más bien en un nivel como simbólico, en un nivel muchísimo más, ¿cómo decir?, metafórico, ¿no? No en balde la novela está escrita en primera persona. Esto le permite al lector establecer un arco de duda de si lo que está leyendo es una alucinación o si es real, ¿no? Entonces, si lo que está leyendo ocurre en la mente del lector, un poco como ocurre en Farabeuf de Salvador Elizondo, o es cierto, ¿no? Entonces, bueno, va por ahí un poco, ¿no? El personaje es un personaje un poco enloquecido, está muy inspirado en varios libros, pienso en Memorias de un enfermo de nervios, de Daniel Porschreiber, personaje que fue estudiado por Freud y por Canetti. Que lo editaron en Sexto Piso, en Sexto Piso, sí. Y después Calazo hizo una novela que se llamó El loco impuro. Y yo un poco siguiendo esta idea, sobre todo la idea de Calazo de la literatura absoluta, la literatura que dialoga con las potencias, con lo mítico, con los mitos. Entonces, más bien va por ahí un poco. Y el personaje va recorriendo y va desde Coyoacán hasta Lisboa, y de Lisboa a Praga, y de Praga de regreso a Nueva York y demás, ¿no? Entonces, Oaxaca también anda por ahí. Oaxaca, claro, empieza en Oaxaca, sí. Entonces hay una serie de elementos ahí simbólicos, y además hay una mezcla, por ejemplo, la parte de Venus es una mezcla de la mitología grecolatina con Quetzalcóatl, ¿no? Y su hermano gemelo, que es Xolotl, que desciende al mundo de los muertos a visitar a sus ancestros, ¿no? Entonces hay algunas mezclas ahí, digamos un sincretismo simbólico entre diversas mitologías, y por ahí va un poco, ¿no? Después, bueno, hay una parte cenital de la novela, que es la parte de los asteroides, que todo ocurre en barrios chinos, y hay una especie de hipótesis de que los barrios chinos están interconectados unos con otros. Entonces tú llegas a la calle de Dolores, abres la puerta y después te encuentras en el barrio chino de Londres, después sales de ahí, estás en el de Calcuta, y sales de ahí y estás en el Asunción de Paraguay, ¿no? Entonces hay una serie de juegos, digamos, mitológicos, pero también narrativos. Me gusta pensar más que es un tipo de literatura, o sea, una novela como tal. Y digamos que el pretexto esotérico y el pretexto astrológico es un poco como más irónico, o es un trasfondo que le permite al personaje ser un poco más denso, tener más espesura, ¿no? Hay algo que también me llama la atención cuando estás en esta novela, que tiene que ver con los personajes femeninos. Construyen la idea de lo femenino. Sí. En total, todas estas mujeres en diferentes etapas. No habla de mujeres en particular. Pareciera que está hablando del concepto de lo femenino. Por un lado. Por el otro, al momento de que está hablando en tercera persona, pero en una revisión hacia el pasado. Hacia el pasado, o sea, sí. Desde un presente hace una recapitulación de los hechos, y entonces ahí viene una reconstrucción que quién sabe si fuera así, pero claro, que en ese momento se convierte en real. En real, sí. Pero hay otra cosa que me llama la atención. Matamos lo que amamos. Sí. Decía Wilde, y sí, lo retomas. Los cobardes con un beso, los valientes con una espada. Sí. ¿De qué manera Eros y Tánatos también forma parte en esta idea de lo erótico, en este conocimiento arcano que estás compartiendo? Bueno, hay también un elemento psicoanalítico que hay que ver, ¿no? Recuerdo un libro del clásico del psicoanálisis, que es la separación de los amantes, de Igor Caruso, donde Cohen dice que cada separación es una muerte y un asesinato. Es decir, cuando nos separamos de una persona amada o de una persona que dejamos de amar, la estamos matando y nos está matando. Es decir, por eso también hay un elemento ahí, ¿no? Lo de Wilde también es muy importante, porque hay esta parte también elemental. Ahora, en la exploración de lo femenino, pues sí, los personajes son muy diferentes unos de otros, ¿no? Hay personajes, una bióloga, una psicoanalista. Hay un personaje que no voy a spoilear demasiado, porque si no, pero es un personaje que vive muchas etapas al mismo tiempo de su vida, que se renueva con las estaciones.
Y entonces ahí me adentro más, sobre todo en la segunda parte del libro, la novela se va volviendo un texto mucho más fantástico. Por eso recuerda mucho a Telaraña. Telaraña es un libro de cuentos que escribí y que publiqué en la UNAM. Y exploraba mucho la parte esotérica y la parte oculta de lo oculto y de lo secreto, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo me dediqué a leer este tipo de textos, ¿no? No sé, el corpus hermético, la astrología de Ptolomeo. ¿Leíste el Codex Voynich? Voynich. Claro, el Codex Voynich, sí. También, y también está ahí presente. La biblioteca de Nag Hammadi, que tiene un poema hermosísimo que se llama Relámpago, Mente Perfecta, que es un poema escrito por una mujer. Entonces, bueno, hay una serie de elementos ahí que están presentes de lo femenino, ¿no? De muchas facetas de lo femenino, ¿no? Bueno, Mauricio, ya para no spoiler más la historia, hay que leerlo. Fascinante la construcción, no solo de este personaje que podemos ser nosotros mismos, al estar narrado en primera persona. Ojalá tengamos esa capacidad de viajar, aunque sea con otros fines, pero también la construcción de los personajes femeninos, como bien señala Hueman, pero lo más importante, ya lo podemos conseguir y ¿dónde lo vas a estar presentando? Ya se puede conseguir en la Gandhi, en el Péndulo, en distintas librerías, ya está a la venta, y va a presentarse el día 12 de septiembre en el Foro del Tejedor del Péndulo de la Colonia Roma, con esta Luisa Iglesias y Bernardo Esquinca, van a ser los presentadores, y los espero ahí a las 7:30 de la noche para presentar este libro. Perfecto. El Tejedor. Planetario en el Tejedor. Muy bien. Muchísimas gracias, Mauricio. Bienvenido. Muchas gracias, Hueman. Muchas gracias, Rafael. Qué padre. Un gusto verte de nuevo por acá. Sí. Y esperamos el próximo, ¿eh? Sí, pronto me verán por aquí. Con esto nos vamos a una brevísima pausa. Hay algo que ocurre en nuestro país que pareciera que toda la historia que hoy conocemos y que nos hace quienes hemos sido hasta el momento se cuenta a partir del periodo revolucionario. La pregunta es, ¿cómo eran los contextos educativos y científicos antes del proceso revolucionario? Hay una exposición que nos invita a descubrirlo. Las bases de la ciencia moderna mexicana están en el Porfiriato, ¿no? Entonces también intentamos romper con esa idea de que don Porfirio Díaz era un dictador. Había evidentemente descontento en el ámbito político, pero tenía muy claro el desarrollo del país, este gran anhelo que han tenido seguramente desde que México es un país independiente, de ser una nación moderna, y la ciencia juega un papel en ese sentido. El Observatorio Nacional, la Comisión Geográfica Exploradora y la atención de la salud de la población fueron algunos de los proyectos científicos que se desarrollaron antes y después de la Revolución Mexicana. Para ver justamente la relación que se dio entre la ciencia y el movimiento armado, es que se presenta una exposición en el Museo Nacional de la Revolución. Porque la ciencia, como muchas otras cosas durante la Revolución, no desapareció. Se siguió cultivando, siguió habiendo investigación, y cuando vino la guerra, la ciencia fue importantísima para resolver muchos problemas cotidianos de la lucha armada. Entonces, la apuesta de esta exposición es conjuntar la práctica de la ciencia con hechos históricos de la Revolución Mexicana. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se apoyó el estudio científico, lo que le sirvió a los gobiernos siguientes en la reconstrucción del país. Por ejemplo, si no hubiera sido por los médicos que se educaron durante el Porfiriato, Álvaro Obregón hubiera perdido la vida y no solo el brazo. También está la fotografía de Emiliano Zapata, ¿no? Cuando es asesinado en abril de 1910. Lo que hizo las fuerzas de Pablo González fue, cuando llegó el cuerpo a Cuautla, inyectarlo. Las crónicas periodísticas no dicen que le inyectaron, pero debemos suponer que es formol. La cuestión médica es que evitar que el cuerpo se descompusiera para que mucha gente lo pudiera ver y corroborara que Emiliano Zapata en efecto estaba muerto. La exposición Ciencia y Revolución, una mirada, coloca a estos personajes en un lugar más acorde a los hechos históricos. Muchos de los personajes que se formaron durante el Porfiriato después tendrán un papel fundamental en el desarrollo de la Revolución. Por ejemplo, Pastor Rua, que es uno de los personajes más cercanos a Venustiano Carranza, él es de formación ingeniero.
Pero también hay gente que está del otro lado de la revolución. Por ejemplo, está Aureliano Urrutia. Aureliano Urrutia es un gran médico, destacadísimo cirujano, y más bien no es recordado por ser un gran médico, sino porque se le atribuye haberle cortado la lengua a Belisario Domínguez. O Manuel Mondragón, que es un gran militar, se educó en el colegio militar, tiene patentes sobre armamento, escribió libros, tradujo textos, y sin embargo es reconocido por su participación en el golpe de Estado en contra del presidente Madero. Noticias 22, Alberto Aranda. Continuamos aquí en Noticias 22 y hablando de ciencia, ¿cuál es el papel que juega México en los planes de la humanidad de llegar a Marte? Pues Karen Rivera nos platica, tiene un invitado de superlujo a propósito también de un encuentro que se lleva a cabo aquí atrásito en el Centro Nacional de las Artes. Karen, vamos contigo. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Los saludo con mucho gusto, acompañada del ingeniero Mario Arreola. Él es director de divulgación científica de la Agencia Espacial Mexicana y él nos va a platicar sobre este primer congreso que se lleva a cabo en el Centro Nacional de las Artes sobre México hacia Marte. Ingeniero, bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A mí me gustaría comenzar con algo importante. ¿Cómo es que México puede subirse a la nave de la colonización de Marte? Pues el año pasado, aquí durante el Congreso Internacional de Astronáutica, el señor Elon Musk, que es el dueño de SpaceX, anunció su estrategia para la colonización de Marte. No para llegar a poner una bandera con 2 astronautas y regresarse, sino para montar toda una infraestructura y colonizar el planeta. Y bueno, después el general Charles Bolden invita a México a unirse a la estrategia de NASA para la jornada a Marte. Entonces, de alguna forma este congreso es una respuesta a esas invitaciones para ver de qué manera México puede sumarse al esfuerzo y subirse a esta ola para llegar a Marte en un viaje tripulado. O sea, México fue visto por los países extranjeros como una potencia, digamos, de generación, quizá no de tecnología, pero sí de conocimiento. ¿Cuál es la importancia de generar un primer congreso que aborde esta temática? Bueno, para empezar, traer el tema de Marte, de qué se trata, qué está sucediendo, qué están haciendo otros países. España nos mandó un investigador de la Agencia Espacial Española, que tiene ahorita un instrumento en el Curiosity en Marte y están desarrollando otro para la misión 2020, que es otro rover similar al Curiosity. Y entonces él nos vino a explicar cuál fue la estrategia que siguió para tener un instrumento en un viaje de este tipo. Y vinieron otros, vino Bob Zubrin, que es el presidente de la Mars Society, nos dio una plática de cómo él ve el viaje a Marte de manera directa, en tiempo récord, con el menor uso de recursos, etc. Entonces es traer el conocimiento, invitar a la población, a los estudiantes, a los jóvenes de secundaria, tuvimos a 2 secundarias aquí, y pues motivarlos, incentivarlos a que tomen carreras de ciencia, tecnología, que es lo que se va a necesitar, ¿no?, para diseñar las diferentes estrategias, elementos, etcétera, para poder subirnos al viaje a Marte. El Congreso se inauguró hoy y van a abordar temáticas desde política, economía, tecnología, incluso arte. ¿Podemos platicar un poco sobre estas temáticas? Así es, todo cuenta, todo suma. Necesitamos inspirar a los jóvenes de alguna forma, y el arte y la técnica y la ciencia no están peleados. Si de manera artística tiene alguien una beta para poder visualizar un diseño de una nave o de un hábitat, eso es importante. Es importante que todos contribuyan, biólogos, químicos, físicos, artistas, médicos, todo cuenta, todo suma. En México se han realizado ya diversos proyectos. Uno de ellos es Planares, que organiza el doctor Omar Pensado en Jalapa, Veracruz, en el que se pretende crear estas naves simuladas que podrían ser tripuladas en Marte. También tenemos al doctor Rafael Navarro, ¿no?, que él participa en el proyecto Curiosity. ¿Podemos hablar un poco sobre las investigaciones en las que México participa ya de manera real
Claro, por un lado, el doctor Omar Pensado podemos decir que es un héroe, porque con recursos propios, es decir, de su entorno, han desarrollado un plan para llegar a Marte y un contenedor, un hábitat para simular una estancia en Marte, lo que sería una estancia o un viaje, dependiendo de cómo se maneje. Y bueno, falta que lo lleven a un lugar donde se pueda hacer la simulación. Estamos buscando lugares donde se pueda hacer una simulación de una estancia en Marte, aquí en México. Hay varios lugares que se han detectado. Y por el lado del doctor Navarro, bueno, él tiene investigando ya esto desde los vikingos, desde las naves vikingo, que fueron las primeras que empezaron a mandar datos importantes sobre el suelo de Marte. Entonces ya son muchos años y él se ha ganado honrosamente una posición en la investigación de búsqueda de vida en Marte o de vestigios de vida o de si podrá haber vida en un futuro. Ahora, ahí se habla ya no de la conquista, sino de la colonización de Marte. La conquista porque ya hay robots, ¿no? Pero de la colonización de Marte. ¿Por qué se habla de esta forma ya? Pensando quizá en que en 2030 se pretende mandar una nave tripulada al planeta rojo. Es correcto. Es una visión muy interesante, es un reto importante. A la Luna fuimos y se conquistó la Luna, no se ha vuelto, se plantó una bandera y se conquistó la Luna. Pero la idea de Elon Musk de ir a Marte para colonizarlo es hacer de la especie humana una especie multiplanetaria. Y eso es un reto mayor y requiere pues, el concurso de todos. En realidad pues, él solo no va a poder lograrlo, ¿no? Pero él está haciendo la punta de lanza, el ejemplo al que todos nos podemos acercar para desarrollar los medios y la tecnología y avanzar la ciencia y todo lo que se requiere para un viaje de este tipo. Por eso el Congreso se llama Retos y Oportunidades, ¿no? ¿Cuál es el reto? Llegar a Marte es un reto. Marte es un planeta escurridizo, podemos decir. El 60% de las misiones a Marte se han perdido. Es difícil llegar a Marte. Y por otro lado, las oportunidades. ¿Qué oportunidades tiene México si se sube a la nave, si se sube a la ola del viaje a Marte? ¿Cuáles son las oportunidades? Desarrollo de tecnología, conocimiento y motivación para los chicos y las chicas. Y todo esto es importante. Dos pilares importantes son los causantes del desarrollo de tecnología en el mundo, la guerra y la conquista del espacio. Así es. ¿En cuál queremos estar? Buena pregunta. Ingeniero, pues invite al público de Canal 22 a este congreso. ¿Cuáles son las fechas? Donde ya sabemos que es en el Centro Nacional de las Artes, pero ¿hasta cuándo podremos asistir y cómo podremos asistir? El congreso es en el Centro Nacional de las Artes. Hoy ya terminó, ya cerramos el día. Mañana vamos a estar todo el día aquí. El viernes es en el Centro de Cultura de España en México, atrás de Catedral. Y viernes, sábado y domingo en el Centro de Cultura Digital, que está al pie del monumento al Bicentenario, ahí en Reforma. Actividades muy lúdicas en el Centro de Cultura Digital, más formales en el Centro de Cultura de España en México y en el CENART. Y también quiero invitarlos a que nos acompañen a la celebración de la Semana Mundial del Espacio, que es una actividad que promueve Naciones Unidas, y esto va a ser en octubre, del 4 al 10 de octubre, en todo el país. Muchísimas gracias, ingeniero, Gracias y ahí estaremos presentes. Amigos de Noticias 22, vamos a un corte y regresamos con más información cultural. Antes de continuar con la información, estamos transmitiendo en vivo y les queremos comentar que ha habido un poco de alerta porque se activó la alarma sísmica, pero el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, estamos ahorita siguiéndolo en su cuenta de Twitter, dio a conocer la activación del mecanismo. Además, dice que en la capital del país sonaron los altavoces, pero no se registró ningún sismo. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México reportó que no hubo ningún sismo, reiteramos, y que ya se revisa el sistema. Se disparó literalmente la alarma, pero no hay que alarmarnos. Así es. Bueno, continuamos con información cultural después de esta información para toda la comunidad y vamos a dar
compartir con ustedes algo que tiene que ver con un coloquio latinoamericano en donde se repiensa la fotografía. El Fotomuseo Cuatro Caminos celebra su segundo aniversario con el Coloquio Latinoamericano de Fotografía ¿A dónde vamos?, un encuentro que busca reflexionar sobre las posibilidades de la imagen en tiempos del posmodernismo. Todo es un reto de interpretar, reinterpretar y mirar hacia adelante. Por eso, el meollo del coloquio que vamos a celebrar es ¿a dónde vamos? Ahora, piensa tú qué fantástico es un evento que se hace una pregunta que no tiene respuesta. ¿Por qué hacerlo? Porque creemos que ahorita la imagen es el lenguaje que usamos todos de manera permanente, todos tomamos fotos con dispositivo y todos vemos imágenes todo el día. Y es un momento, la foto ya no es lo que era hace 40 años y seguramente no es hoy lo que va a ser en 3, 4, 5 o 10 años. Y creemos que el nombre del coloquio, que es ¿a dónde vamos?, es un poco como la pregunta que queremos plantear, reuniendo a todas estas voces y miradas tan importantes para que entre todos logremos hacer como vislumbrar un poco hacia dónde va la fotografía y la imagen. Sin lugar a dudas, la tecnología ha modificado el concepto de fotografía. Ahora las imágenes se ven más a través de una pantalla que impresas. De estos y otros temas hablarán artistas de la lente como Joan Foncoberta, Gerardo Montiel Clint y Gisela Bolá. Aquí la enorme virtud de la fotografía actual es su maleabilidad. Lo mismo te sirve para un barrido que para un fregado. Lo mismo te sirve para que tú la presentes en una pantalla a que la presentes en un espectacular. Lo mismo, la misma imagen la puedes aprovechar para un libro, para un cartel, para un celular. Serán 4 días de conferencias, mesas de discusión, revisión de portafolios, ferias de fotolibros, talleres, charlas abiertas y exposiciones. Siempre es importante manejar la memoria para ver dónde estábamos, pero sin perder de vista dónde vamos. Hoy en día creo que el reto es tan grande para adelante y el tiempo tan corto para dedicárselo a averiguar todo lo que tenemos que averiguar, que esto nos achica la posibilidad de invertir en la nostalgia. El Coloquio Latinoamericano de Fotografía ¿A dónde vamos? Se realizará del 13 al 16 de septiembre en el Fotomuseo Cuatro Caminos. Noticias 22, Julio López. Oye, Rafael, ¿y tú qué vas a hacer el fin de semana? Me gustaría que alguien nos diera algunas recomendaciones y además hoy viene con sorpresa César H. Meléndez. Vamos contigo. Hola, Huemanzin, Rafael, un gusto saludarlos como todos los miércoles y a todo nuestro público. Hoy les tengo sorpresas al terminar las 2 recomendaciones que les he preparado. Comencemos. El Coro de Cámara de los Países Bajos, fundado en 1937 y considerado uno de los más importantes de Europa, y la Amsterdam Sinfonietta, única orquesta de cuerdas profesional de los Países Bajos, van a ofrecer un magno concierto mañana a las 8:30 de la noche en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Este concierto es posible gracias a Cultura UNAM y su programa de música internacional. El programa incluye piezas de compositores como Bach, Arvo Pärt y Gabriel Fauré, y destacan piezas como la Sinfonía de Cámara en Do menor, opus 110 de Shostakovich, dedicada a las víctimas del fascismo y la Segunda Guerra Mundial, y Da Pacem Domine para coro capella de Pärt, concebida como una exhortación en defensa de la paz universal. La cita es, pues, en la Sala Nezahualcóyotl, mañana a las 20:30 horas. Ahora les comento que la exposición Picasso y Rivera, Conversaciones a través del tiempo, ya está entrando en su última semana de exhibición en el Museo del Palacio de Bellas Artes, después de ser apreciada por más de 150,000 personas desde su inauguración. El domingo 10 de septiembre será el último día para ver esta muestra que da cuenta de la relación entre ambos artistas, revelando momentos de intersección entre sus trayectorias, muchas veces más bien coincidencias, y que incluye obras nunca antes vistas en México. Debido a la demanda, el INBA dio a conocer que se extendió el horario del Museo del Palacio de Bellas Artes hasta las 21 horas. Esto va a ocurrir hoy
el viernes, el sábado y el domingo. La entrada tiene un costo de 60 pesos y es gratuita para estudiantes, maestros y afiliados al INAPAM. Además, el domingo, como ya saben, la entrada es completamente libre, así que no hay pretexto para perdernos esta exposición. Si tenemos la posibilidad, si andamos en la capital, hay que darnos una vuelta al Museo del Palacio de Bellas Artes. Y ahora, como ya lo anticipaba Rafa, les tenemos regalos, porque siempre dicen que no los invitamos al teatro, solo no les damos las entradas para que puedan asistir al teatro y a los diversos eventos que les ofrecemos aquí. Ahora les tenemos regalos y es porque La Roña está de regreso después de 15 años, bueno, cumple 15 años de fallecida. La Roña, este personaje ya muy conocido que estamos viendo en pantalla, y para que se lleven 10 pases dobles para la presentación que van a tener en el Teatro Royal Pedregal mañana a las 20:30 horas. Lo único que me tienen que decir para que se lleven estos 10 pases dobles es quién da vida a este personaje que es una sátira de la doña María Félix. Así que ahí lo tienen, mañana a las 20:30 horas, los primeros que me manden la respuesta de esta pregunta. Ahora bien, les tengo otra propuesta. Si no quieren ir a esta oferta teatral, yo les digo que la última sesión de El Dr. Freud está en el Teatro López Tarso del Centro Cultural San Ángel y les tenemos otros 10 pases dobles para el sábado 9 de septiembre a las 8:30 horas. Lo único que tienen que decirnos en el correo, que es noticias22@canal22.org.mx, para que puedan asistir a esta obra, es cuál es el nombre de pila de El Dr. Freud. Muy fácil. Y finalmente, otra obra de teatro, 10 pases dobles. Se llama Nadie quiere ser mi amigo y se presenta también en el Teatro Royal Pedregal el domingo 10 de septiembre a la 1 de la tarde. Para esta obra de teatro no necesitan mandar ninguna pregunta, ninguna respuesta, simplemente que nos digan que quieren asistir. Es para niños mayores de 6 años. Así que ahí están. Le esperamos que nos manden sus correos. Regresamos con Rafael y Huemantzin. Gracias, César. Yo sí te puedo contestar porque nadie quiere ser tu amigo, pero la otra no está tan compleja la pregunta. La invitación, muchas gracias, qué espléndido se puso César esta noche. Así es, 3 obras de teatro, bueno, pónganse ahí en contacto de inmediato. Y ahora nosotros vamos a darle una vuelta al mundo en materia cultural. También los invitamos. Después de que una juez giró la orden para exhumar los restos de Salvador Dalí y comprobar si Pilar Abel Martínez era hija del artista, hoy se dio a conocer que las muestras de ADN demostraron que no existe ninguna relación de parentesco entre ambos. La prueba era considerada imprescindible para el juicio previsto para el 18 de septiembre, en donde Abel esperaba ser reconocida como hija del pintor. De haber sido cierto, habría podido heredar 25% de su legado y acceder a los beneficios económicos que generan los derechos de autor. Con una risa ante sus problemas sociales, un grupo de teatro de Venezuela montó una obra que aborda la historia de Luisa Ortega, fiscal que terminó su trabajo con el presidente Nicolás Maduro y huyó del país en un barco. The Prosecutor remonta algunas de las escenas reales para, a través de la sátira, explicar temas como la corrupción. La actriz Mercedes Benmoa dijo que coescribió el guión y para la interpretación vio más de 800 videos de la exfiscal. Un equipo internacional de artistas construyó el castillo de arena más alto en Alemania. Después de casi un mes de construcción, en donde utilizaron más de 1000 toneladas de arena, la pieza mide 16.68 metros y fue reconocido con el récord Guinness. La marca que rompieron se había impuesto en febrero de este año, cuando en una playa de la India se registró un castillo de 14.84 metros de altura, el cual se construyó en 9 días. Con estas obras efímeras, nosotros también nos vamos a un corte fugaz. No se muevan de su lugar. Lo prometido es deuda, inició el mes patrio y Huemantzin lo ha decidido celebrar rescatando algunas obras emblemáticas del arte nacional. Hueman. Así es, Rafael, amigos, queremos compartir con todos ustedes a través de la sección Una Mirada, una forma de ver parte del acervo pictórico mexicano. Esta pintura del artista David Alfaro Siqueiros, titulada Yo por Yo, con fecha de 1956, es muy particular, ya que
la vista es muy provocadora, provoca al espectador. El formato, aunque es pequeño, tiene una fuerza impresionante, como toda la obra del maestro Siqueiros. Esta obra nos remite a la obra también muy conocida, titulada El Coronelazo, del acervo del Museo Nacional de Arte, porque justamente nos remite a esta fuerza, al carácter que distinguió siempre a Siqueiros por su lucha, porque siempre fue sumamente aguerrido y siempre fue de ideales firmes, y creo que la pintura logra transmitir todos estos ideales. En cuanto a la técnica, la piroxilina fue una técnica que implementa él en la pintura, era comúnmente usada para la industria automotriz, pero él, gracias a las experimentaciones que realizó a lo largo de su carrera, logra innovar en este sentido. A diferencia de otras técnicas como el óleo, pues secaba más rápido, y entonces esto le permitía trabajar con otro ritmo, justo como era él. Estos empastes y esta textura que generaba, y que viéndola de lejos pues tiene una gran definición en los trazos, pero obviamente es muy detallada. Esta pieza en la parte inferior tiene una leyenda, una inscripción del propio Siqueiros, y la dedica a Fernando Gamboa, este importante promotor cultural mexicano, también fue museógrafo. La leyenda dice: a Fernando Gamboa, el más potente promotor, transmisor de nuestro movimiento pictórico mexicano. Esta obra fue donada por Fernando Gamboa al Museo de Arte Moderno. La siguiente semana veremos con otra mirada, o con una mirada, otra pieza más del arte mexicano. Y es momento también de celebrar un avistamiento que se llevó aquí muy cerca, lo que nos invita también a reflexionar sobre el cuidado de nuestro planeta. Así es. ¿Cuál es la fauna de la Ciudad de México? ¿Usted sabe qué es un cacomistle? Vamos a verlo. Agencia N22 nos tiene esto. Una zorra gris fue fotografiada sobre unas rocas de la Repsa. La foto circuló en las redes y figuró como portada de la Gaceta UNAM del jueves 31 de agosto. La zorra gris es un animal que, curiosamente, si bien se considera que se extirpó de aquí de la zona de la Reserva Ecológica del Pedregal, se extirpó quiere decir que desapareció nada más de esta zona porque sigue existiendo en otros lugares del país. Llama la atención ese fenómeno porque es una especie que se sabe muy bien en donde ocurre en Canadá, en Estados Unidos sobre todo, siempre vive asociada a ambientes urbanos de una manera exitosa. Desafortunadamente, ahorita, en el 2017, de cara al 18, nos encontramos con noticias de que desapareció desde hace 9, 10 años aquí en la zona del Pedregal. ¿Por qué? No tenemos certeza, no estamos seguros, pero los colegas que trabajan aquí en la Reserva del Pedregal nos informan que hay mucha presencia de perros ferales al interior de la reserva. La foto anterior que daba cuenta de la presencia de la zorra gris en la Repsa no era una imagen prometedora. Nosotros mismos aquí, todavía hace 3 años, las vimos rondando por el Jardín Botánico, por las inmediaciones del instituto, en la vegetación natural del Pedregal, pero desafortunadamente no registramos nada, pero ahora sí finalmente ya no la volvimos a ver. Entonces, pues todo el mundo ya daba por hecho la desaparición, la extirpación de esta especie de la Reserva Ecológica del Pedregal. Y no fue sino hasta hace unos días que un grupo de trabajo de la UNAM
haciendo acto de presencia en la reserva, tuvo la oportunidad de tomar una fotografía en donde mostraron ellos que se trataba de una zorrita. El avistamiento reciente de la zorra gris en la Repsa es un signo prometedor para la salud de este ecosistema. Esto desde luego pues nos causó emoción, nos causó gusto porque sería recuperar la presencia de una especie muy importante, parte de la biodiversidad de la reserva, parte del engranaje natural del ecosistema que representa este matorral xerófilo, como dirían nuestros compañeros botánicos de la reserva, que le permitiría funcionar naturalmente. Pues ahí tienen ustedes, este es el trabajo de la Agencia N22 que ha revisado diferentes elementos que podemos encontrar en esta reserva ecológica del Pedregal, desde una orquídea, el cacomistle, la zorra gris, muchas otras cosas más que por fortuna aún tenemos en la ciudad. Y llegó el momento de despedirnos agradeciendo como siempre el favor de su compañía. Está la cita hecha para mañana y nos vamos recordando a 10 años de su partida al inmortal Luciano Pavarotti. Disfrutémoslo, nos vemos mañana.